Buenos días, compañeros, licenciado. El tema que me tocó exponer es el de marco jurídico de la política migratoria Constitución de 1857. Bueno, vamos a empezar. Nos dice que el texto constitucional de 1857 incluía prácticamente las mismas restricciones a los derechos humanos de las personas migrantes. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, que restringía el derecho de petición, se daba preferencia a los nacionales por sobre los extranjeros. En un principio se tenía en cuenta esto, que era como muy marcado en que el extranjero valía menos que uno como nacional. Después nos dice que esta Constitución fue un gran pacto político que cuyo flujo marcó la historia, por lo que se le ha señalado como uno de los más grandes proyectos que la nación mexicana se ha planteado y como la Constitución más republicana y la más democrática que el país ha tenido. Tampoco debe olvidarse que la Constitución de 1857 nació sin que nadie creyera en ella, porque estaba manchada, el liberal puro por su fondo medroso y detestada y combatida pugnamente por la Iglesia Católica. No era validada por el Partido Conservador y recién nacida la empuñó Ignacio Comonfort, quien es el personaje principal de esta Constitución. Él decía que estaba seguro que esta Constitución iba a ayudar a cambiar todo el mundo y que iba a hacer grandes proyectos en la historia constitucional de México. No obstante, al referirse a los derechos humanos, utilizó el término derechos del hombre, donde nos señala en la Constitución, que por ahí en el documento que les mandaré o les mandé de Word, hasta abajo viene el link para que ustedes chequen lo que es el PDF de la Constitución de 1857, que nos dice el primer artículo que el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Pero hay un artículo que a mí se me hizo muchísimo más importante, que es el artículo número 2, que dice: en la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional recobrarán por solo ese hecho su libertad y tienen derecho a la protección de las leyes. Este artículo, el artículo 2, me deja impactada porque sí es cierto, hoy en día conocemos, todos nacemos libres, absolutamente libres, pero para en aquel entonces había muchas personas que eran esclavas y había quienes se creían dueños de otras, pero aquí este artículo les está diciendo que aquellas personas que pisaron el territorio nacional solo por el simple hecho de llegar al territorio nacional volvían a recuperar su libertad y tendrían el derecho a la protección de las leyes que existían. Nos hace mención de el artículo 33, que nos dice: son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías otorgadas en la sección 1 de la presente Constitución, salvo en todo caso la facultad que el gobierno tiene para expoliar al extranjero pernicioso. Pero este también tenía sus obligaciones de contribuir a los gastos públicos de la manera que dispongan las leyes. Es como que se les apoyaba, pero tenían que cumplir con ciertos márgenes, con ciertas leyes, y también a su vez pues adquirían ciertas obligaciones. En el artículo 38 nos dice que las personas son extranjeras
cuando no poseen las cualidades determinadas en la sección precedente. Tienen derecho a las garantías otorgadas en la sección primera del título primero de la presente Constitución, a las que resulten clara y evidentemente de los tratos celebrados con sus respectivas naciones. También tienen obligaciones de respetar las instituciones, leyes y autoridades del país. Aquí vamos a hacer una pausa para tratar de explicar un poquito hasta donde lo que yo he dicho. Vamos entendiendo que estamos hablando sobre el marco jurídico de la política migratoria de todas aquellas personas que son migrantes y cómo se dio junto con la Constitución de 1857. Podemos notar que en primera instancia la Constitución de 1857, de acuerdo a las investigaciones que yo realicé, no quería apoyar como tal a los migrantes y los hacía menos en cuestión de empleos, cargos o comisiones, y se reconocía la facultad del gobierno para expeler al extranjero pernicioso. Pero empezamos a hablar después de lo que fue Ignacio Comonfort, quien dio hincapié en esta Constitución, hizo su lucha a pesar de que nadie creía en ella. Él tomó la delantera y hizo que esta empezara a fluir de una forma más óptima y más relevante para el beneficio de los extranjeros. También, como yo mencionaba, ahí está el artículo 2, que para mí se me hizo muy interesante. Yo desconocía este artículo, que en ese tiempo, como mencionaba, Ignacio Comonfort fue nuestro primer actor en esta Constitución. Y bueno, vamos a avanzar, que nos dice que el informe con el cual entregó el proyecto Venustiano Carranza no hizo referencia a alguna de las razones por las cuales se proponía la reforma del artículo 33 de la Constitución de 1857. El proyecto carrancista separó por un lado lo que se refiere a la llamada cláusula Calvo y por otra el principio general de igualdad entre nacionales y extranjeros. Eso quiere decir que Venustiano Carranza también estaba luchando por la igualdad entre los nacionales y los extranjeros, que se les brindaran los mismos trabajos, las mismas prestaciones, las mismas pagas, los mismos tratos y se les cumplieran los mismos derechos de acuerdo a la ley. Bueno, como estábamos mencionando, nos dice que el ministro Juventino Castro, al analizar los antecedentes del artículo 14, precisa que en el artículo aparecía como obligación a cargo de las autoridades el no juzgar ni sentenciar, exactamente aplicadas al caso por un tribunal que previamente se haya establecido la ley. Ese artículo también es muy interesante. Si nos estamos dando cuenta, esta Constitución va muy ligada ya a una nueva reforma, una nueva contribución con todas estas personas migrantes, con todas aquellas personas esclavas prácticamente, pues más que nada de nuestra sociedad. Nosotros mismos los hemos hecho esclavos y no libres, porque a pesar de que pues no se les validan sus derechos ni nada de eso, ellos nos dan un servicio, nos prestan, o en su entonces y en su defecto, ahí siguen habiendo casos, prestaban servicio, su trabajo con malas pagas. Entonces nos decía que en el artículo 14 nos está diciendo claramente que no podíamos juzgar, que las autoridades no podían juzgar a alguien por el simple hecho de ser inmigrante o por el simple hecho de ser una persona de color, de traer otras religiones, otras costumbres, otra lengua. No se podía el juzgar ni sentenciar. Al contrario, pues debíamos de ayudar y apoyar. Quiero hacer mención también del artículo número 5 de la reforma del 25 de septiembre de 1873, que nos dice que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales
sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, lo que hoy en día conocemos como contrato laboral o algo así, ¿no? O sea, que nosotros no hayamos, por ejemplo, que vengan y me digan, me obliguen a mí a prestar un servicio de, no sé, quizás de platicar con alguien, hacer una plática o ayudar a vender cierto artículo sin que me vayan a dar una retribución, o sea, una paga. Entonces, en la Constitución de 1857, el artículo 5 nos decía eso, que nadie puede ser obligado a prestar ningún servicio ni trabajo personal sin la justa retribución y sin el pleno consentimiento. También nos dice que el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas ni puede permitir su establecimiento. Cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse, tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su proscripción o destierro. No sé si lo sientan un poco complejo, realmente no es tan complejo, solo es un poquito de comprensión, lo vamos a explicar. ¿Qué nos quiere decir entonces el artículo 5? Que nadie nos puede obligar. Nadie puede obligarte a ti como persona a dar un trabajo personal, cualquiera que sea o cualquier trabajo al que tú te dediques o en el que tú te desempeñes. Nadie puede obligarte sin tu consentimiento y mucho menos sin una paga. No obstante, también nos hace mención que la ley no debe de permitir, ni el Estado debe de permitir que se hagan contratos, pactos o convenios en los que el hombre, aquí nos hace mención del hombre porque es lo que yo les mencionaba, que para que se empezaran a referirse a los derechos humanos, Ignacio Comonfort utilizó el término derechos del hombre. Entonces, por eso nos decía que no se debe de admitir ningún convenio en el que el hombre pacte su proscripción o destierro, que lo vayan a correr sin ninguna justificación, ni mucho menos que vaya, se ponga en peligro su personalidad o su persona, que en este caso queremos decir que haya tipos de agresión, ya sea tanto física, verbal, laboral. Cualquier tipo de agresión no debe de existir, no se debe de permitir ese tipo de contratos. Hasta aquí yo he entendido, y espero que ustedes también hayan comprendido, que se empezó a luchar en este año a partir de esta Constitución porque se hiciera visible a aquellas personas, los migrantes, que fueran reconocidos por sus esfuerzos, que se les reconociera que también son personas como todas, que todos somos iguales, y que se les validaran lo que son sus derechos, que se les cumplieran aquellas cosas que en su momento estaban de acuerdo a la ley, que se les brindaran aquellas prestaciones y que dejaran de ser esclavos, sino que fueran unas personas total y completamente libres de ejercer su trabajo de la mejor manera. Evidentemente, trato que estipulara sus horarios, que estipulara que iban a ganar y que estipulara que no iba a haber malos tratos, que se iban a cumplir los artículos mencionados en esta Constitución. Por último, son muchos artículos realmente, son muy interesantes, y por último quiero dejarles el artículo número 11, que me lo encontré y yo dije wow, igual que el artículo número 2, que a mí me gustó en lo personal. Bueno, el artículo número 11, les voy a leer tal cual está el artículo número 11, tal cual lo que nos dice. Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar
y salir de la República, viajar por el territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante. El ejercicio de este derecho no perjudica las legítimas facultades de la autoridad judicial o administrativa en los casos de responsabilidad criminal. Sexto civil. ¡Wow! Podían las personas viajar por el territorio mexicano solamente y mudar de residencia, sin necesidad de que tú tramitaras un pasaporte, sin necesidad de que tú tramitaras una carta de seguridad. Tú podías ir y venir por todo el territorio mexicano. Y bueno, pues espero el tema haya quedado entendido. Si hay dudas, pues háganmelas saber. Esto es todo de mi parte. Es un tema que en lo personal deberíamos de investigarlo más a fondo, deberíamos de tratar de entenderlo más. Veo que todo esto es muy importante y cómo es que empezamos a luchar o se empezó esta reforma, porque aquellas personas que les llamaban los no nacionales tuvieran los mismos derechos que los nacionales, porque así les decían, no nacionales. En vez de migrantes los conocían como no nacionales. Y uno que era o que formaba parte de ese lugar, que ahí nació, que ahí creció, les decían nacionales. Y evidentemente nos dice y nos hace hincapié en que había unas personas que yo como nacional tenía mis derechos, se me hacían válidos, tenía derecho a una buena paga, a un trabajo, y etcétera. Pero el no nacional no tenía los mismos derechos que yo por el simple hecho de ser no nacional. Pero ¿qué pasa? Cuando surge la Constitución, hay nuevos artículos, hay una nueva reforma, nos dice que todos debemos de ser tratados por igual, no debe de existir ningún convenio, trato o pacto en el que se vaya a menospreciar al migrante o al hombre en su defecto. Cuando hablábamos de los derechos humanos, así le pusieron, en general al hombre, y que no podía ser obligado a prestar un servicio o un trabajo sin su consentimiento, y muchísimo menos sin una paga. No obstante, también pues nos hace mencionar que esta Constitución fue una de las que marcó nuestra historia constitucional de México. Y pues bueno, espero haya quedado comprendido el tema. Para mí en lo personal fue un tema muy importante, y por lo que he visto en el anterior y todos van tomados de la mano, y estamos hablando de cómo se van cambiando las constituciones, se van actualizando, le van metiendo más artículos o mejorando cada uno de ellos. Eso es todo, que sigan teniendo un excelente día. Adiós.